Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros la diputada nacional Alejandra Rodenas. Diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Al programa. Gracias. Bueno, hay varios temas. Además, debe ser una de las legisladoras más buscadas en los últimos meses usted. No por la sé cuestión por qué. política dentro del justicialismo, pero ya vamos a meternos en ese tema. Bueno. Porque primero es mujer, y veo que con esto, a pesar de que en Santa Fe no tenemos paridad, pero todos siempre quieren una mujer en la fórmula. Pero vamos a hablar de eso en algunos minutos. Bueno, cómo no, encantada. En la Cámara de Senadores se está debatiendo en comisión la despenalización del aborto, que ya salió de diputados, que todo el país conoce. Pero además usted tuvo un discurso muy especial, muy particular, fundamentando su voto. El momento ese de que la gente siguió y que también al mismo tiempo sirvió para que muchos se decidieran. Pero me parece que también esto ha generado una división en parte de la sociedad o en la mayoría de la sociedad con respecto a si está a favor más del aborto que de la despenalización del aborto o no. Me parece que es Claro, yo creo que tenemos que evitar esa disyuntiva porque es una disyuntiva falaz. A mí me parece que lo que hay que discutir es si estamos a favor de la legalización o de seguir manteniendo la clandestinidad. Toda despenalización, o sea, quitar la cuestión punitiva del tipo penal, que está en nuestro Código Penal, implica un estadio de legalización posterior. Y ese estadio de legalización posterior tiene que estar inscripto en algo que nosotros creemos que es muy importante y que es una cuestión fundante de estos temas, que es la plena vigencia de la Ley de Educación Sexual Integral, que es, digamos, tener en claro que debe haber una política de Estado que sostenga estas cuestiones. De hecho, Rosario es un ejemplo, la ciudad de Rosario, no la provincia de Santa Fe, vamos a ser claro, porque rige un protocolo en el cual muchas chicas cuando ingresan en ese protocolo desisten de realizarse un aborto. Y esto tiene que ver con la educación y con el conocimiento. ¿La clandestinidad con qué choca? La clandestinidad choca justamente con la luminosidad que implica saber y significa conocer. La clandestinidad es parte de la oscuridad, es parte del oscurantismo. Entonces, yo creo que aquí no hay que poner en crisis las cuestiones de fe, no hay que poner en crisis las cuestiones que tengan que ver con que, digamos, cómo nos posicionamos acerca de la cuestión de si hay vida o no hay vida, porque tenemos discusiones científicas y las vamos a seguir teniendo, sino, por un lado, garantizar la vida de las mujeres y la vida del niño también, y sobre todo este deseo de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Despenalizar no significa promover el aborto. Que exista una ley no significa llamar a la sociedad a que realice abortos e interrumpa sus embarazos. No es el fin de la maternidad ni es el fin de la familia. Es una instancia legal dentro de un Estado laico que le otorga a la sociedad una herramienta eficaz para aquellas personas que decidan utilizarlo. O sea, no significa promocionar el aborto. Y eso me parece que es una cuestión central. A mí me gusta mucho que me hayas hecho esta pregunta y poder decírselo a tu audiencia, porque en realidad uno no está a favor de la muerte, uno está siempre a favor de la vida. Claro, lo que pasa es que se llevó la discusión o el eslogan a ese plano, es decir, uno está a favor de la vida, otro de las dos vidas. Tenemos que tratar de evitar, de dar un salto cualitativo en relación a esto, de informar de que aquellos legisladores que votamos a favor de la despenalización y de la legalización, lo hicimos pensando claramente en que el Estado provea una política de salud para que no existan situaciones de clandestinidad y no para que nos enfrentemos. A ver, yo creo que hoy la contradicción que está viviendo el país no es aborto sí, aborto no. Hoy la contradicción que vive el país es que nosotros tenemos una gran porción de la sociedad argentina y santafesina que la está pasando muy mal con unas medidas económicas que nos han llevado a la situación que hoy estamos viviendo de precarización laboral, de pérdida de derechos previsionales, de recortes a las áreas más sensibles de nuestra economía. Entonces, esos son los reales problemas que tenemos que abordar. Y hablando de ese tema, porque ahora se viene la discusión de la ley madre, que es el presupuesto del próximo año. Exactamente, tal cual. ¿Y cuál es el ánimo hoy? Porque se sabe, por un lado, los requisitos del Fondo Monetario Internacional, el país se ha comprometido a cumplir ciertas metas que tienen que ver con ajuste. Ajuste liso y llano. Nosotros ya nos expedimos en su momento en contra de la reforma previsional con argumentos muy sólidos desde muchos bloques. El nuestro, el del Nuevo Espacio Santafesino, lo hizo también. Y esa reforma previsional tenía un plan 2. La reforma laboral que viene también conlleva recortes también a los trabajadores santafesinos y ni hablemos a los argentinos en general. Entonces, es más ajuste y además es poner a la Argentina en el mundo, digamos,
seguir sosteniendo a la Argentina en esta lógica del capital financiero y no en la lógica del desarrollo. Entonces, si nosotros tenemos tasas interbancarias que es imposible que un comerciante enfrente, que un pequeño industrial enfrente, si tenemos tasas de interés que se pagan y que, a ver, casi usurarias a estos bonos que ha emitido el gobierno para tomar dinero de la plaza financiera y llevarlos a cumplir con los postulados de la deuda. Este nivel de endeudamiento, por otro lado, ya no tenemos inflación, que era justamente una de las cuestiones que Cambiemos planteaba como uno de los grandes lastres del gobierno anterior. Tenemos estanflación, tenemos inflación más endeudamiento. Un escenario por demás de sombrío para lo que viene, por demás de sombrío no solamente para el ciudadano común, sino también para las empresas, los comerciantes, y esto nosotros tenemos un diálogo permanente con los comerciantes y los pequeños y medianos productores santafesinos que realmente la están empezando a pasar muy mal. Ayer lo escuchaba al vicepresidente de la FISFE hablar de la preocupación que tienen de cómo sigue esto, porque sinceramente con $1 en los valores que tenemos y que no lo pueden parar, solamente lo pueden parar con esas maniobras que hace el ministro Caputo de obtener dinero de algunos sectores que ni siquiera son muy claros de dónde viene, ¿no? Diputada, no falta tanto para las elecciones el próximo año. A fin de año, en diciembre, tendría que convocar el gobernador a elecciones. Y es lógico que se tiren nombres. Y cada vez que se tiran nombres, el Frente Justicialista dice, y la fórmula va a ser Perotti-Rodenas. Y se habla en el socialismo, un nuevo frente, Bonfatti-Rodenas. Siempre aparece su nombre. Bueno, no sé si hay que hablar con el publicista suyo, pero en todos lados aparece su nombre como una de las candidatas a vicegobernadora. No tengo ningún publicista, somos un espacio nuevo, un espacio de construcción horizontal, lo que charlamos en alguna oportunidad. Bueno, usted o el sector sacaron 175.000 votos. Exactamente, no fue menor. Debe ser que miran eso. Exactamente, no fue menor la cantidad de votos, pero fueron votos muy, muy trabajados en una construcción. Cuando las construcciones son genuinas, como la nuestra, y bueno, en el caso nuestro, presidentes comunales, intendentes, sindicatos, organizaciones sociales, creo que los senadores, yo creo que eso se tradujo en una cantidad de votos y también se tradujo en una interna virtuosa y también se tradujo en ese más de medio millón de votos que obtuvimos cuando fuimos como Frente Justicialista. O sea, me parece que hay una necesidad de la gente, no solamente de que aparezcan caras nuevas. ¿Qué hay detrás de una cara? Detrás de una cara hay una construcción y detrás de una cara hay una serie de voluntades coincidentes en cuanto menos abordar los problemas de la provincia en forma seria, en forma eficaz y en forma profunda, porque lo que uno ve es cierta superficialidad en los abordajes de los temas más candentes de lo que está ocurriendo hoy en la provincia, que tienen que ver justamente con el desarrollo y con la seguridad. Nosotros seguimos teniendo una provincia con bolsones de pobreza considerables y seguimos teniendo una provincia insegura. Sí, pero igual no me contesta si va a terminar siendo la vice de Bonfatti o de Perotti. No, bueno, las decisiones las vamos a tomar en el espacio, en el momento que sea necesario. Yo creo que es un momento de trabajar. Nada, ¿no? Yo, a ver, la autorreferencialidad no es mi estilo. Yo quiero, a ver, yo ya dejé en algún momento de mi vida un espacio y una zona de confort, que era haber sido jueza penal. Lo dejé. Lo dejé muy agradecida por lo que había recibido y por lo que había vivido y por lo que había aprendido. Estas cuestiones de la seguridad, obviamente, no digo que nadie me pueda enseñar, todo lo contrario, pero si hay algo que sé es cómo abordar la problemática de la seguridad, y tengo ideas acerca de cómo hacerlo, y seguramente va a ser motivo de alguna otra charla que tengamos. Pero también es cierto que, digamos, cuando estoy trabajando como legisladora y me he pronunciado en los temas que para mí han sido claros, y vuelvo a repetirte, la reforma previsional, el tema básico, otro tema, el tema tarifario. Sí. O sea, no fuimos unos ingenuos ni unos populistas, como se nos tachó cuando dijimos hay que retrotraer las tarifas a noviembre del 2017 y hay que establecer una actualización que tenga que ver con la evolución de los salarios. Eso no es populismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? Eso es escuchar a la gente que tiene que elegir entre pagar las tarifas y mandar los chicos al colegio. Eso es escuchar a los empresarios y a los comerciantes que están bajando las persianas o que han tenido que empezar a reducir personal. Es simplemente eso, era una buena ley y fue vetada por el presidente de la Nación. Con lo cual creo que nos hemos manifestado como espacio, como nuevo espacio santafesino, a través mío, en los temas centrales que consideramos que son importantes para la sociedad. Me hizo acordar un tema que yo en el último congreso del Partido Justicialista,
yo asistí ahí como testigo de lo que pasó, y el justicialismo en Santa Fe tiene una deuda con las mujeres, porque se comprometió claro, a abordar la paridad de género, a discutirla en un congreso especial a fines del año pasado, que no se hizo. Que no se hizo y que debe hacerse. Y usted está me imagino que es una promotora de esto también. Totalmente de acuerdo, y acompañando a mis compañeras que han estado en este tema. Yo en ese momento no había renunciado todavía, pero saben que tienen todo mi acompañamiento, porque creo que la paridad, si bien la paridad es una construcción social, yo creo que hablar de paridad es un tema más sociológico que coyuntural. Yo creo que la paridad se está dando en cada una de las acciones que las mujeres venimos llevando adelante. No es lo mismo principio de siglo, que miren lo que fue nuestra gran conquista del voto femenino. O sea, ahí tuvimos nuestra primer feminista, a mi criterio, fue Eva Perón, por lo menos en esos términos. Hubo otras mujeres importantes también, del campo nacional y popular, pero creo que la paridad se fue construyendo y se fue dando. Fuimos ocupando los espacios y fuimos demostrando que sabemos gestionar. Mira, yo te voy a contar una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando voy a visitar, cuando recorro la provincia, que lo estoy haciendo y mucho porque a uno le interesa sobre todo escuchar qué es lo que está ocurriendo, volver a los territorios, este compromiso que habíamos asumido en la campaña de volver a los territorios lo estamos haciendo. Y cuando llegamos a una comuna, generalmente la tesorera de la comuna es una mujer. El tesorero, digamos, es una mujer. O sea, hay una relación de la mujer con la administración del dinero, con la administración de los recursos, que es llamativa. Y esto no es porque al presidente comunal o al intendente se le ocurrió, es porque le estamos demostrando a la sociedad que somos muy hábiles en algunas cosas y que podemos ocupar aquellos lugares que siempre estuvieron reservados para los hombres. Me queda una pregunta más, y está relacionada con algo que mencionaba, que usted como jueza, es posible que no tenía que viajar así por toda la provincia, no. Seguramente ganaba más que como diputada nacional. Bastante más. Y la pregunta es, ¿se arrepintió de haber dejado? Porque usted se podría haber tranquilamente jubilado como jueza. Sí, no me jubilé, renuncié. No, por eso. La pregunta es, ¿se arrepintió de esto? No me arrepentí, porque uno llega a un momento de la vida que uno también que siente que hay una historia que la precede, que tiene que ver con cuestiones familiares, con cuestiones personales, que tiene que ver con una historia de vida, que tiene que ver con el conocimiento, con lo aprendido. Y hay un momento que uno siente que lo que trabajó y que lo que hizo, de alguna manera, incluso lo que trabajó intelectualmente, no solamente el trabajo físico, llegó a un punto donde quería dar un salto hacia otros espacios donde sí creo que pueden darse verdaderas discusiones. Por ejemplo, las discusiones legislativas y las herramientas legislativas que necesitamos para transformar la realidad. Y después también ¿por qué no?, las herramientas ejecutivas, porque, y esto es cierto, nosotros tenemos deseo de recuperar la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí ya me contestó la primera pregunta. Diputada, muchísimas gracias. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes. La diputada nacional Alejandra Rodenas.